Hoy es un día especial. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy es un día lleno de presencia, lleno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la verdad os hará libres. ¿Cuántos lo creen? La verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Quiero que vayamos un momento a la palabra, al capítulo de Juan 8, versículo 31. Y vamos a leer de ahí en adelante. ¿Ok? Dice la palabra, en esta versión NBI, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Quiero hacer una pausa allí un segundito. Jesús aquí estaba hablando con gente que ya decía haberles creído. ¿Ok? No estaba hablando con neófitos de la ley, sino estaba hablando con personas que ya lo habían escuchado y dice la Biblia allí que habían creído en él. Ok, continuamos. Dice, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y lo que les dije al inicio, y la verdad los hará libres. Ok, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ya salieron, ya se pusieron orgullosos, ¿no? Ya les dolió, ya les picó lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Y son los que creyeron. Mírense los que no creían. Ajá. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y responden ellos otra vez: nuestro padre es Abraham. Replicaron: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí porque les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le dijeron a Jesús. O sea, le dijeron hijo de prostituta. Para no decirle otra cosa. ¿Verdad? Le reclamaron: un solo padre tenemos y es Dios mismo. Y vuelvo al inicio. Esos eran los que habían creído. Chacho, aguara. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos ver que en ese tiempo que Jesús estaba hablando, nos llevamos unos versículos un poquito más atrás, en el versículo 28 de Juan 8, dice: por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Entonces, aquí radica algo. Hablábamos y decíamos que la verdad los hará libres. Ahora, ¿qué es la libertad? ¿Y qué es la verdad? Porque si tú te das cuenta, cada persona puede tener un concepto propio de qué es la verdad. ¿Cierto? Incluso de qué es la libertad. Podemos dar ejemplos. Hoy día vemos en el mundo situaciones donde aparentemente eres libre, pero realmente vives en libertinaje. O sea, no hay una norma moral, no hay nada, pues yo soy libre porque yo soy así. Lo que sea, en el contexto que usted se le venga a la cabeza. Por lo tanto, también podemos ver que entonces, ¿cuál es la verdad? Mucha gente te puede decir: bueno, mi verdad es esta. Mucha gente que te dice: bueno, pero es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Cierto? Dios hace, no, pero es que yo no voy para la iglesia. Yo he escuchado cosas como estas, por ejemplo. No, yo no creo en las iglesias, yo no creo en los pastores. Yo busco de Dios, pero yo no creo en... Entonces no crees en Dios. Porque si crees lo que dice la Biblia dice otra cosa.
¿Me entienden? La Biblia dice, congrégate, busca la unidad del cuerpo. También dice que claro, que va a haber roces. Estoy parafraseando muchos versículos, ¿no? Que no va a ser sencillo. Porque a veces pensamos que venir a las iglesias es que somos, todo el mundo flota en una nube, todo el mundo tiene alas y una aureola. Mentira. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sabemos que las iglesias son hospitales de almas. Nosotros venimos a la iglesia a sanar, a buscar de Dios, a llenarnos de Dios. ¿Para qué? Para ser mejores hombres y mujeres afuera, donde debemos serlo y donde debemos mostrar de Dios. Pero la realidad es que hay mucha gente que te puede decir, no, pero esa es tu verdad, no la mía. ¿Cierto? Está bien, se respeta, ¿verdad? Pero la cuestión está en que en esa palabra que leemos en el versículo 28 que decía, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Porque viene mi pregunta en la cabeza de, entonces, ¿qué es lo que muchos creían? ¿Qué dice la Biblia allí? Porque dice que, aunque aún a él hablando, muchos creyeron. Y bueno, entonces, ¿qué creían? Porque tú puedes tener un propio concepto de libertad, como lo tuvieron quizás los judíos allí. Entonces, ¿qué creían? Ese levantaron, vamos a entrar un poquito en contexto histórico judío. Ellos estaban esperando, y aún lo están esperando, un Mesías político que se levantara en rebelión. ¿Contra quién? Contra el imperio que estuviera. En ese momento, los romanos. Y ya habían precedentes de hombres que se habían levantado, políticamente hablando, y levantaron una cantidad de gente, pero mira, pelaron gajo. Y listo, se disolvió la revolución. Y eso es lo que ellos estaban esperando. Esa es la verdad que ellos estaban esperando. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que cuando tú estás buscando la verdad, si tú no buscas la verdad de corazón, sin una expectativa propia, tú vas a escuchar la verdad que quieras escuchar. No la real. Vamos a poner un ejemplo físico gráfico. Cuando las mujeres tienen algún esposo que es violento, ¿verdad? Que las golpea, a veces están cegadas. Es que él me ama. ¿Cierto o falso? Es que él me ama. ¿Pero por qué no lo deja? No, es que él me ama, no lo va a volver a hacer. No, sí lo va a volver a hacer. Anda y denúncialo. ¿Me entienden? Cuando una madre tiene un hijo que quizás anda en malos caminos, en malos pasos, dice, ay, es que él era tan bueno, él es tan bueno. Él es un buen muchacho, está malando, está atracando, se está drogando, está haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que cuando tú estás cerrado a la verdad de Dios, tú vas a escuchar la verdad según tú quieras, según a ti te parezca. Cuando tú le dices a un adolescente, mira, ese muchacho, esa muchacha, no, espera un poquito, no ten novias todavía, espera. No, es que yo lo amo, que yo estoy enamorado. Pues esos son los adolescentes, ¿verdad? Bueno, algunos adultos también. Pero la realidad es que empiezas tú a moldear tu verdad. A moldear tu verdad y resulta que te crees libre. Te crees libre, pero empiezas a ser esclavo de ti mismo y esclavo de tu propio pecado. Y entonces es donde entra y la verdad os hará libres. Fíjense, aquí en el versículo... Vamos a ir por otro lado. Aquí estoy. En el 31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces hay un condicional aquí. Para nosotros realmente poder conocer la verdad de Dios necesitamos ¿qué? Ser discípulos de Jesús. Esa es la única forma de conocer la verdad. Usted puede buscar la verdad intelectual, como usted le dé la gana. Hacer un PhD en teología, un PhD en filosofía, y ponerse a estudiar y viajar por el mundo buscando esa verdad. Pero la única forma que Dios le va a revelar a usted esa verdad es siendo discípulo.
Cuando nosotros realmente somos discípulos, la verdad de Dios empieza a hacerse revelada, empieza a ser revelada en nuestras mentes. Decimos, ya entendí, ya entendí. No era ni tan caro ni con 2 pelucas el asunto. ¿Verdad? Ahora, Cristo no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas en el pueblo judío de la época. Por eso les dijo eso. Porque claro, conociendo el contexto y lo que estaba sucediendo, ya muchos creyeron, ¿no? Cuando Dios levante al Hijo del Hombre, este es el que va a levantar a Dios, decían ellos, ¿no? Este es el Mesías que nos va a sacar de la opresión. No. ¿Qué sucede? Jesús, conociendo el contexto, él dijo, ya va, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, eso los hará libres. Y fíjense que, ¿qué sucede? Él trata de hacerlos entrar en razón, por eso ellos como que se ofendieron, ¿no? Como que se ofendieron. Porque a mí me causa mucha gracia, porque dice el versículo 33, dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ya va. Yo digo, esta gente tiene una memoria a corto plazo. O no conoce la historia del pueblo judío, ¿será? ¿No conoce que ellos fueron esclavos en Egipto? Que fueron esclavos y fueron dominados por todos los pueblos aledaños. Asiria, Siria, Persia. Fueron esclavos un poco de años. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Por favor. Ahí tú te das cuenta que ellos no estaban entendiendo las cosas en el espíritu, y segundo, ignoraban lo físico además. O se hacían los locos, vamos a decir. Porque claro, ellos están hablando, nosotros, porque cuando usted entiende un poco ese contexto, usted ve a Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, con la esclava egipcia Agar, e Isaac, que era la promesa. ¿Qué sucede? Ellos se jactaban de ser descendientes de la línea de Isaac. Se decía, nosotros nunca hemos sido esclavos. No, pero es que ese pueblo fue esclavo un poco de tiempo. La cuestión está que Dios le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo. Por eso es que dice ese versículo en Juan, que el esclavo no se queda en la casa para siempre. Por eso sale mejor ser ¿qué? Hijo. Hijo. Ahora, ese versículo de y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ese es un versículo súper famoso. Sale en películas. Hay países, creo que el de República Dominicana, creo que la bandera de República Dominicana tiene una Biblia abierta y tiene ese versículo. Es la única, ¿sabes? Pero tiene ese versículo, particularmente. Entonces, es un versículo famoso, pero es que eso no se trata de recitarlo, se trata de vivirlo. Se trata de realmente poder ser el discípulo. Y bueno, y gloria a Dios, si una nación como Dominicana tiene una nación llena de discípulos, wow, tremendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de los judíos y los fariseos, incluso hoy día, quizás cuando uno entra o es muy legalista, ¿verdad? Muy metido por el tema de la ley, la ley por sí sola no te da libertad. O sea, es decir, tú puedes tratar de cumplir la ley de Dios, pero te vas a hacer esclavo de tratar de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que ninguno de nosotros puede cumplir la cabalidad. A ver, yo quiero hacer un ejercicio aquí. ¿Cuántos han dicho una mentira? ¿Viste? ¿Cuántos pueden decir, porque sabe que el versículo dice, amar a Dios sobre todas las cosas? Ahí empezamos a pensar, ¿de verdad yo amo a Dios sobre todas las cosas? Uno puede decir que sí, pero uno tiene a meditar en eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando al prójimo te trata mal, ¿tú le quieres dar beso y abrazo? ¿Verdad que no? Ya por ahí pelamos. Uno trata. Sí, uno tiene que irse para el baño, respirar profundo. Señor, dame paciencia, dame amor. No me dé fuerza porque lo ahorco. Así. Claro, claro. En serio, yo he tenido reuniones así, que he tenido que orar. Señor, dame mansedumbre. Dame mansedumbre para no ponerme loco aquí. Porque resulta que yo soy el pastor, ¿no? No se me pueden volar los tapones. O no deberían. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros empezamos a tratar de vivir por la ley, se va a hacer una carga muy pesada. Y es lo que mismo que vivían los judíos. Los judíos decían eso, pero ellos mismos no cumplían la ley. Ellos mismos hacían lo que les diera la gana. Es más, hay otro versículo donde Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hacían lo que no tenían que hacer. Ahora, fíjense que dice Juan 1:17. Ahora, yo quiero explicarles algo. ¿Por qué el pueblo judío creía que la gente que no cumplía la ley estaba maldita? Por eso es que los rechazaban, los aborrecían. Y por eso ellos trataban de aparentar de que ellos cumplían la ley siempre a cabalidad, pues. Pero bueno, realmente quien sabe eso es Dios. Yo no sé si usted cumple la ley a cabalidad, ¿verdad? Eso lo sabe usted y Dios. Solo que yo le pregunto ahorita, ¿cuántos mintieron? ¿Cierto? Eso lo sabe Dios. Por eso es que uno no puede vivir de las apariencias. ¡Ay, qué espiritual se ve! Sí, pero quizás tiene el corazón más podrido que mucho. ¿Me entienden? Entonces, claro. Entonces, ¿qué sucede? Dice Juan 7:49, mismo. En Juan 7:49 dice, aquí está. No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Eso es lo que creían los judíos. Por eso es que ellos, toda aquella persona que no estuviera viviendo bajo la ley, ellos lo aborrecían y lo maldecían. Ahora, eso no viene de Cristo. Cristo no es así. O sea, quiere decir que si entonces nosotros vemos una persona que esté viviendo una vida no conforme a Dios, eso le va a insultar. Mira tú, que eres pedazo de ladrón. Tú que eres un adúltero, fornicario, mentiroso, homosexual. Así eran los judíos. Pero realmente ellos eran presos de eso mismo. Fíjate, Juan 1:17 les decía, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, lo que estamos hablando, nos ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo a ellos en ese momento era, desaprende lo que ya tú sabes. Lo que yo te estoy trayendo es lo que te va a traer libertad de verdad, pero no la libertad que tú crees. Porque por eso les decía, la libertad que ellos estaban esperando es que iba a ser una revolución y íbamos a matarnos con los romanos. Jesús le dijo, no, yo no vine a eso. Yo vine a hacerlos libres del pecado. Y que la forma que eso puede hacer es haciéndose discípulos míos. Dice Romanos 7:14. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Dice, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Dice Pablo, ¿no? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos han tenido luchas propias con hacer lo que no quieren? Cuando tú sabes que de verdad, vamos a poner el ejemplo de la mentira, que tú sabes que decir una mentira está mal delante de Dios, y dices, ay, pero ya lo voy a decir. Lo voy a decir porque es que tengo que salirme de este rollo. Miren, yo lo he comentado antes, pero cuando yo me convertí al Señor y conocí a Dios, en mi casa era normal que llamaban X, quien persona, y decían, dile que no estoy. Y yo contestaba el teléfono, mi mamá, dile que no estoy. Y yo normal, pues, yo crecí así. Algo tonto, ¿verdad? Algo tonto.
Pero entonces resulta que yo empecé a decirle no a mi mamá, ¿no? No, y se ponía brava conmigo. Brava. Que tú sí eres, que no sé qué. Yo le dije, o contesta, si yo contesto y me pregunta por ti, yo no voy a mentir. Así. Ahora, tiene dos opciones. O no contestas el teléfono, porque tú estás en tu derecho de no contestarlo, ¿verdad? Tú puedes tener el teléfono repicando ahí y no te da la gana de contestar. Eso es un derecho. O sea, eres libre de hacerlo. Pero vas a contestar para decir que no estás. Eso es una locura. No está. Hasta que poco a poco ella fue dándose cuenta y entendió que yo no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque para mí valía más no ofender a Dios que no pelear con ella, ponerle que se pusiera brava conmigo porque yo no la cubrí. Porque es que eso no es amor, eso es alcahuaneta. ¿Cómo es la cosa? Eso mismo. Se me enredó la lengua. Alcahuetearlo, pues. Eso mismo. Entonces, vamos a llevar eso a otro contexto. Si usted sabe que una persona, un amigo, familiar, alguien muy cercano, está consumiendo drogas, ¿verdad? Que sabe que le hacen daño. Porque no es un tema, porque ahorita hay una corriente que, bueno, porque es que es recreativo y es para pasar la vida. Es como tomarte una cerveza. No es lo mismo. No es lo mismo, discúlpame. Pero, si usted sabe eso, ¿usted no se lo diría? ¿Iría a comprársela? Es lo mismo. Entonces es lo mismo con una mentira. Es lo mismo con algo quizás tan tonto, tan pequeño, que para uno es una mentirita blanca que no le hace daño a nadie. Sí, te hace daño a tu alma, porque te puedes ir para el infierno por una mentirita. ¿Me entienden? Entonces, entender que la verdad te hace libre, realmente te hace libre de pecar y empiezas a vivir bajo la gracia. Porque, ¿saben? Cuando tratamos de vivir bajo la ley, empezamos a hacernos esclavos nosotros mismos. Si a usted le gusta la aviación, lo que es el tema de los aviones, ¿saben que cuando empezó el tema de la invención de los aeroplanos y todo lo demás, muchos fracasaron y muchos se caían, porque lo que buscaban era ir contra el viento, ir contra la naturaleza, y los materiales que usaban quizás no eran lo más adecuado. Con el pasar de los años, los ingenieros empezaron a idear y empezaron a hacer aviones más ligeros, con material que fuera más aerodinámico además. ¿Por qué? Precisamente por eso. Empezaron a dejar de luchar contra las leyes de la naturaleza y empezaron a rodar con ellas. Empezaron a dejar de pelear contra esas leyes. Y empezaron los aviones a salir mejores aviones. Estadísticamente, actualmente, es más probable que una persona fallezca en un accidente de tránsito que en un avión. Es más, vi un programa en estos días que dice que es más probable que una persona se muera ahogado con un pedazo de comida que en un accidente de tránsito. Imagínense ustedes. Creo que en Estados Unidos hay unas estadísticas que dicen que de cada 2,000 y pico de personas, una muere al año por asfixia, que se ahoga. Entonces, en el avión está lejos. El avión está lejos por allá, que uno entre en esa estadística. Ahora, ¿a qué voy con ese tema del avión? La única forma que los ingenieros lograron que los aviones mejoraran era dejar de luchar contra las leyes de la naturaleza. La única forma de lograr que nuestra vida mejore, es dejar de luchar con la ley de Dios y caminar en la gracia. Empiezas a darte cuenta cómo tu vida prospera, cómo todo lo que haces empieza a ser mejor y empiezas a tener más guía de Dios, más sabiduría en lo que haces. ¿Por qué? Porque ya no estás luchando si no pecas, si haces, si no haces. Porque te das cuenta que hay algo que es muy de la naturaleza caída, que es que lo prohibido nos encanta. Hay un versículo que está en Proverbios, déjame buscárselo acá. Proverbios 5:17, no me recuerdo. Póngalo en pantalla, yo te lo puse por allá, Giovanni, que está aquí. Proverbios, me acuerdo del versículo, pero el capítulo creo que es el 5. ¿Lo tengo allí? A ver, ahorita cuando me acuerde se los busco. Bien. Ahora, volviendo al punto de la libertad. Si nosotros conocemos la ley y conocemos la gracia,
vivir bajo la gracia sale mucho mejor. Eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Pero esa gracia no va a ser para vivir como nos dé la gana, sino va a ser para agradar a Dios. Va a ser para que nuestra vida esté conforme a Dios. Entonces, te das cuenta que realmente hay gente que al principio se siente como preso. Les voy a hablar de mi testimonio en eso. Yo siempre fui, los que me conocen de ese entonces, yo fui una persona rumbera, pues. Y salíamos a bailar, ¿verdad? ¿Verdad, pastora? Y cuando yo me convertí al Señor, para mí la lucha, y decía, pero porque no me gusta bailar, era, pero yo quiero bailar, vamos a bailar. Porque sentía, o era algo que yo me había metido en la cabeza, que si estaba bailando me iba a ir para el infierno porque estaba bailando, ¿no? También va a depender de cómo estás bailando, ¿no? Claro, porque... Pero la cuestión está que yo le decía a la pastora, pero no importa, vamos para la discoteca, no vamos a hacer nada malo, vamos a ir a bailar, ¿verdad? Pero yo no entendía que el punto no era lo que yo iba a hacer, porque mi corazón estaba claro. El punto era que me estaba metiendo en la candela. ¿Me entiendes? Me iba a meter en la candela. Y eso me podía llevar a pecar. Entonces, eso para mí al principio fue complicado, fue por cónchale. Después cuando Dios me explotó la cotufa, yo entendí, no, pero es que bailar no es pecado, lo que tienes que tener cuidado es cómo lo hace, con quién lo hace, dónde lo hace. El entorno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú estás con tu esposa, ¿verdad? Y bailas con tu esposa que bailas con 10 mujeres en la discoteca. ¿Verdad que no? No es lo mismo. Entonces, por supuesto, eso te lleva a hacer las cosas con un poco más de conciencia. Entonces, ¿por qué? Porque tú dices, no, ya va, yo voy a disfrutar mi momento, pero buscando agradar a Dios y tampoco afectar a los demás, porque eso puede hacer caer a otro además. Es que ese es el asunto. Nos podemos convertir en piedras de tropiezo para otros. Ah, no, yo estoy claro, yo tengo el corazón sanito, pero otro se está yendo por el despeñadero por mi acción. ¿Me entienden? A ver, Proverbios 9:17 dice lo siguiente, porque les decía que a la naturaleza caída le encanta la prohibido. Y fíjate lo que dice Proverbios. Dice 17, las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Dice la Biblia. Dice, pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Entonces, a la carne, al ser humano por naturaleza, le llama la atención lo que no se debe hacer. Quien me diga a mí lo contrario, ya cometió el primer pecado. Es un mentiroso. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, cuando tú estás luchando con ese tema de ser una persona fiel, de no estar viendo para los lados como los caballos, ¿sabes? Tener unas gringolas, pues. Tú empiezas a luchar con eso, entonces cuando tú ves, no, tú tratas de bloquear el pensamiento para allá va, no voy a estar pensando cosas que no son. ¿Me entiendes? Hasta que llega un momento que ya es natural, ya no luchas con eso. Entonces, es algo que realmente empiezas a ver que la libertad se trata de que empiezas a vivir bajo la gracia. No tratando de cumplir algo que ni siquiera los mismos judíos cumplían. Ahora, dice el versículo, Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿De la justicia de quién? De Dios. Quiere decir que si nosotros caminamos bajo esa gracia que nos da Jesús, quien nos cubre y quien trae justicia en nuestra vida es Dios. Entonces, tú entiendes que si tú te comportas conforme a como Dios dice, Dios te va a respaldar. Ay, que va a haber gente que quizás va a decir cosas que no son de ti. Probablemente. Quizás. Pero eso a ti, como dice por ahí el espíritu de cisne, te resbala. ¿Por qué? Porque tú sabes la verdad delante de Dios y dejas de preocuparte que si el otro te calumnió o no te calumnió.
¿Sabes? Los vecinos de los condominios que están pendientes todo el día, ¿qué está haciendo la gente? Porque siempre hay alguno por ahí. Ay, que tú sabes. En serio, a nosotros nos llegan, mira que allá abajo hubo una pelea que tú no supieras. Yo, ¿qué voy a saber? Yo no tengo problema con eso, no sé. ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas a realmente caminar en eso, viene la justicia de Dios para tu vida. Y lo que sea que el enemigo, que el mundo, incluso tu propia carne quiera acusarte, Dios va a decir, no, ya va. Tú eres mi hijo, ven acá para cuidarte, vamos a ponerte de este ladito. Gálatas 5.1. Estoy leyéndole varios versículos. Pasa que estoy un poquito cerrado con los versículos porque tengo algunos, ¿no? Y no quiero que se me vaya así la idea completa. Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hay un meme que yo vi hace un tiempo que me dio mucha risa. Me lo pasaron algunos de los jóvenes también. De una oveja que están sacando por una pata así, que está metida en una zanja. Y la están jalando por una pata así. Y la oveja salta, se va feliz saltando y vuelve a saltar para la zanja. Y cayó más profundo. Y bueno, esta vez hay que comérsela. Sí, porque así muchas veces somos nosotros. Dios viene y nos saca de la pata así para afuera, del barro, y uno se va feliz y salta y vuelve a saltar para la misma zanja. Yo imagino a Dios viéndonos arriba así como que. Así como el memel. Claro, realmente nosotros tenemos que procurar no caer de nuevo. Porque déjeme decirle algo. Satanás va a procurar traer su pasado de nuevo a usted. Cada cierto tiempo, él le trae el pasado para tratar de seducirlo, para ver si usted vuelve a caer. Porque el asunto está que no son cosas que nos dejan de gustar, son cosas que empezamos a aborrecer. ¿Me entienden? Pablo lo dice, Pablo dice que le oró 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón. No dice cuál era el aguijón, pero probablemente el aguijón podía ser un vicio, algo que le gustaba, ira, soberbia. ¿Me entienden? Entonces, no se lo quitó. ¿Y por qué no se lo quitó? Para que Pablo siempre buscara de Dios en esa área. Para que no se jactara y que, bueno, no, yo soy Pablo, no tengo nada pues que me impida. No, sino porque tú te das cuenta, no, por aquí tengo una caída. Tengo que buscar de Dios. Tengo que llenarme de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. La palabra dice que esté firme y mire que no caiga. Y eso va con todo. Eso no se trata de porque desde el apóstol, el profeta, no, es que estos son súper ungidos. No, todos tenemos que estar atentos en nuestra vida a no ser de nuevo, como dice ese versículo, estar sujetos al yugo de esclavitud. Porque entonces vuelves a ser esclavo. Ahora, Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cuando estamos hablando, porque volvemos al punto de los judíos que le estaban diciendo a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Pero cuando Dios está hablando de darle a la descendencia que estaba bendiciendo a Abraham, está hablando la descendencia que vendría a través de Cristo. Ellos están viéndolo desde un plano meramente biológico. ¿Ok? Ahora, todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. Por eso es que la gente cuando está en el mundo, cuando no conoce de Dios, no sabe y no se da cuenta. Es normal. Yo le pregunto a usted, cuando usted no conocía de Dios y no conocía las cosas de Dios, ¿verdad que lo que usted hacía, que hoy día sabe que es pecado, no le parecía malo? ¿Verdad que no? Normal. Si tú decías mentiras, normal. Si tú andabas ahí de realengo, normal. Si tú robabas, era normal. Yo me robaba los caramelos de una juguetería que está por allá abajo. En serio. Hasta que me descubrieron, me para tuve que ir a pagar la cuenta. Me pelaron.
Claro, pero para mí era algo tonto, yo iba a agarrar el chicle y me lo llevaba. ¿Pero por qué? Porque mi papá era amigo del dueño. Y yo me la pasaba ahí. Y para mí era normal. Yo no lo veía como que estaba robándolo. ¿Me entiendes? Pero sí lo estaba robando. Sino que, bueno, me llevé este tapabocas y me lo llevé para mi casa. No, pero ya va, pero eso no es tuyo. Ahora, dice Romanos 6:16. Dice lo siguiente. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Eso quiere decir que si tú obedeces a Dios, te haces esclavo de la justicia de Dios. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esa palabra de esclavo. Te sientes así como con grillete. Pero es que la esclavitud en Dios es la verdadera libertad. Eso es la libertad. Porque Dios no te está pidiendo cuentas todo el día. Nosotros sí, nuestra mente. Te equivocaste. Entonces este hermano está picando. Pastor, vamos a hablar con fulanito que está haciendo. Pero es que Dios es el que está trabajando en esa persona. ¿Qué me toca a mí? Orar. Por supuesto, exhortar a quien tengo que exhortar si hace falta en algún momento. Pero yo también tengo que dejar que Dios trabaje en la gente. Porque usted se imagina, vamos a suponer que usted tenga, bueno, Dios tiene millones, pero vamos a suponer que usted tenga 10. ¿Usted pudiera estar detrás de los 10 hijos todo el día? ¿Para ver qué están haciendo? Para ver qué está haciendo. No tiene vida. No tiene vida. Todo el día. Y dime las redes sociales. Y para ver tu Instagram. Y para ver tu... Ay, papá, tú no sabes que yo puedo crearme 3 cuentas de Instagram más, así que tú sepas. Mira, esta es la cuenta, papá, y la cuenta así bella. ¿Me entiendes? Entonces, no pudiéramos. No pudiéramos. Y entonces a veces como cristianos queremos hacer eso. Queremos estar detrás de la gente controlándola. Y a ver qué es lo que vas a hacer. No, pero es que eso es trabajo del Espíritu Santo. Eso es trabajo, el redarguir, el traer convicción de pecado. Eso es lo que te trae realmente libertad. Porque eso tú no vas a estar pendiente de que si, es que voy a pecar, no, sino que no, ya no me provoca. Ya no me provoca. Eso pasa con cualquier cosa. Mire, si usted tenía problemas de alcohol, y en un momento que dice, no, ya no me provoca. Si tenía problemas de droga, igual, no, ya no me provoca. Y te pueden venir a ofrecer. Y cuando estoy hablando de alcohol, estoy hablando de alcoholismo. Estoy hablando de que te tomas una birra, no. Estoy hablando de alcoholismo. Si usted tenía problemas de sexualidad, también. Si tú dices, no, ya me eché más agua fría. Claro, porque nos damos cuenta que empieza realmente a Dios darte la fortaleza para resistir lo que debas resistir. ¿Por qué? Porque estás bajo la esclavitud de la justicia. En cambio, cuando tú estás bajo la esclavitud del pecado, no, eso es darle a tu cuerpo alegría Macarena. Porque nada te vas a oponer. Ahora, una de las cosas que es importante en este tema es lo que dice en Gálatas 4:30, lo mencioné un poquito al inicio. Gálatas 4:30. Ya se me fui para otro lado. Ajá, aquí está. Dice, pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte de la herencia que el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Haciendo referencia a esas dos, a Agar y a Sara. ¿Ok? Si usted camina siendo esclavo del pecado, usted es esclavo, usted es hijo de la esclava. Usted está en esa línea, pues. Y no heredará. Por eso digo, esto es importante. Esto es clave. Porque yo quiero tener las bondades, los beneficios de Dios. Tengo que procurar ser hijo de la que es, pues. De la obediencia, ¿no? Ahora, algo que dice en Juan, nos dice lo siguiente. Dice el 35, el 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ahora, cuando hablamos del Hijo, vemos el medio para conseguir esa libertad.
Y además de eso, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, dice la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso es que si realmente buscamos al Hijo, seremos libres. Es la única forma. Seremos herederos del reino, seremos herederos de las bendiciones. Y eso, a veces uno ve eso como muy lejos, ¿no? Bueno, el reino está bien, cuando partamos o cuando Cristo venga, eso lo vemos allá. Pero eso también habla del presente. Eso también habla del hoy. Eso también habla de que cuando usted está orando y está buscando a Dios, Dios lo escucha. Eso habla de que cuando usted pone mano, la gente sana. Cuando usted le pide hace una pregunta a Dios, Dios le da respuesta. Eso es parte del hijo, de ser hijo. Por ejemplo, los que tienen hijos, usted le da una respuesta a su hijo, ¿verdad? Mamá, ¿qué es esto? Pero si usted está en la calle, tú no le estás dando respuesta a los hijos a todo el mundo. ¿Verdad que no? Porque primero te van a mirar feo. Tú vas ahí de realengo. Mira, hijo, esto es tal cosa. Y el niño te va a ver que quién es este. Tú le das respuesta a tu hijo. Entonces, eso es una de las cosas que entra dentro de esos beneficios de esa libertad buscando al Hijo, porque dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que muchas veces el mundo no entiende. Y por eso caen en los errores de, bueno, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo sé cómo es, pastor, tranquilo. Pero la realidad es que si tú estás buscando, no obtienes respuesta. No obtienes realmente la guía de Dios para lo que debas hacer. Yo creo que eso es lo que todos anhelamos en nuestra vida. Dígame, levante la mano aquí, ¿quién no le gustaría que Dios le diga qué pasos dar? Que no le gustaría. Ninguno, ¿verdad? Todos quisiéramos, ¿verdad? Dios nos dijo, mira hijo, no te metas por ahí. No hagas este negocio. No te cases con menganito o con menganita. ¿Verdad que uno quisiera? O cásate con menganito, pues también. No es que no te cases, no, todo es malo. No, porque es que esos son temas de decisiones, ¿verdad? Pero la realidad es que esas decisiones van a ser tomadas en sabiduría si estamos bajo la esclavitud de la justicia. Y tú vas a tomar decisiones acertadas y vas a empezar a ver las cosas que tienes que ver. Por ejemplo, porque si yo toco ese punto de los matrimonios, yo he tenido consejerías con parejas, situaciones con personas de otras iglesias, no de acá, que me han dicho, no, pastor, es que en la iglesia que yo estaba me dijeron que fulanito era mi esposa. Y yo me casé. Porque me dijeron, me profetizaron. Resulta que esa persona no vio si de ser una persona, el hombre o la mujer era una persona llena del Espíritu, si tenía características conforme a las de Dios. Y resulta que el matrimonio fue un desastre. Hasta temas de puño. Sí, bueno, pero entonces Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tú tienes que tener la sabiduría para tú darte cuenta si esa persona tiene el fruto del Espíritu en él. Entonces, te das cuenta. Te das cuenta que entonces es necesario que tengamos guía de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos guía? Siendo hijos. ¿Y cómo somos hijos? Siendo libres. ¿Y cómo somos libres? Siendo discípulos. Amén. Entonces, fíjense que por eso es que la Gran Comisión dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Y eso a veces es un debate que hay entre los evangelistas y los pastores, que entonces los evangelistas, no, pastores, que usted no quiere salir a evangelizar, y los pastores dicen, no, lo que pasa es que tú no sabes cuidar. No, porque cada quien cumple su función. Porque los evangelistas tienen el fuego de salir por la calle, de dar mensaje, pero solamente dar mensaje, o sea, si tú tiras la semilla y no cae en buena tierra y no la cuidas, se muere. Entonces necesita el cuidado. Ahí entran los pastores, entran los maestros, entran otra parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que nosotros, me fui por otro lado, aquí estoy, entendamos que el medio para conseguir la libertad es el Hijo. Ahora, además de eso, la naturaleza de esa libertad es espiritual.
espiritual. Porque si nosotros estamos esperando, primeramente, que esa libertad sea en lo físico, estamos pensando como pensaban los judíos. Vamos a hablar de un ejemplo sencillito. Cuando hablamos de política, ¿verdad? Que por lo general en el púlpito yo no toco política, yo hablo de Dios. Mucha gente espera que Dios lo libere del gobierno que le parezca malo, sea cual sea. Sea cual sea. Entonces, tú estás orando para que Dios quite a ese desgraciado. Desgraciado porque no tiene gracia. Gracia de Dios. Por eso que... ¿Verdad? Tú realmente, Dios lo que vino fue a hacerte libre primeramente del pecado. Para que tú puedas tener plenitud de gozo a pesar de las circunstancias que puedan rodearte. Ahí es donde entra esa libertad de Dios. Que Dios, la palabra enseña que Dios pone y quita reyes. Pero si nosotros estamos buscando la libertad meramente en lo físico, vamos a estar enfocados en eso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista político, estamos enfocados en que la gente se cambie la forma de pensar en lo político. No, yo quiero que la gente cambie la forma de pensar en el espíritu. Y que se dé cuenta que lo que realmente lo va a hacer libre es Cristo. Entonces, que ya tú, sea quien esté gobernando en el país que sea, en nuestro país, en nuestro caso, tú vas a orar, tú vas a procurar orar para que la persona que esté allí sea una persona justa, sabia, y que tenga gente alrededor de Dios que le hable, mira, está haciendo lo correcto, pendiente. Como tenían los reyes. Saúl tenía profeta, ¿verdad? Y el profeta le dijo, mira, Dios te manda a decir esto. ¿No hiciste caso? Bueno, pelate gajo. Listo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa naturaleza es en el espíritu. Y los judíos estaban buscando una verdad política. Por eso cuando Jesús les habló, se molestaron. Porque ellos no concebían el hecho de un Mesías que iba a morir. No lo conciben aún. Nosotros tenemos que, la palabra nos lleva a que tenemos que orar por el pueblo de Israel. Tenemos que orar por ellos. Porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Y nosotros también. Gracias a Jesús. Pero aún ellos esperan un Mesías que los rescate. Y ya el Mesías vino. Y estamos esperando que vuelva a venir. ¿Qué sucede? La forma en que Cristo consigue la libertad que tenemos hoy día no lo ha hecho más nadie. Y no lo hará más nadie. Lo podemos ver sinceramente como está la humanidad. Lo vemos con la situación de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Cosas tan del diablo, tan oscuras, como por ejemplo bombardear las escuelas, bombardear hospitales. Son cosas demoníacas. ¿Por qué? Porque no quiero darme un brazo a torcer, pues, y punto. Porque no me da la gana. Parte y parte. Yo no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. Los dos. ¿Me entienden? Y en estas cosas siempre pagas la gente inocente. La gente no tiene que ver en el rollo. Entonces, ¿qué sucede? Nadie va a hacer lo que hizo Jesús, de sacrificarse por nuestro pecado, de morir y de ir a la cruz para realmente poder tener esta salvación y esta libertad que tenemos hoy día, de poder decirle no al pecado, porque usted sabe que realmente cuando usted es libre, cuando usted le puede decir que no a lo que está mal, cuando tú le puedes decir no quiero, yo le he contado mis testimonios aquí muchas veces. Amén. Y yo les he dicho, yo he tenido situaciones con muchachas, con mujeres, que siendo yo pastor, dicen, yo quiero estar contigo, yo quiero acostarme contigo. Y yo le digo, no, porque yo soy pastor. Y dice, no, a mí no me importa. ¿Así? Caretabla, pues. Y pues la gente no tiene ni temor de Dios. Pero es que eso es lo que hace Satanás. Entonces, y eso aplica para todo en nuestra vida, no solamente en esa área, en los negocios.
¿Cuántas veces te han ofrecido hacer cosas turbias? ¿Cuántas veces las has aceptado? Y no estoy diciendo esto para juzgarte, estoy diciendo para que lo analices. Porque realmente, si queremos ser bendecidos por Dios y ser esclavos de justicia de Dios, tenemos que actuar conforme al 100%. En todo, en todo. Yo quiero que Dios me prospere, pero yo hago las cosas a mi manera, haciendo triquiñuela. No, pastor, es que usted no sabe, lo que pasa es que usted sabe que el país está así. Digo, no, es que yo no lo voy a hacer. Porque se ha convertido en un hábito, ¿verdad? No, paga aquí. Vamos a echar gasolina. No, le digas al bombero. Y echa gasolina. En la subsidiada. ¿Cierto? No, paga aquí para que tenga este trámite. Eso sale rápido. ¿Es o no es? Queremos que nuestra nación sea diferente, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que ser libres realmente nosotros. Y aprender a resistir lo que tenemos que resistir. Orar. 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 ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña, pedid y se os dará. ¿Y a quién le da el Padre? A su Hijo. Vuelvo al ejemplo de los niños en la calle. Si a mí viene un niño en la calle, quizás un niño que esté en mendicidad, uno lo ayuda. Pero si viene un niño que yo sé que tiene su papá por ahí, ¿verdad? Y dice, mira, cómprame esto. Y yo decir, no, ya va, viene tu papá. No porque no pueda comprárselo, sino porque podemos tener un problema. ¿Me entiendes? Porque el papá me dice, mire, ¿por qué tú estás comprando eso a mi hijo? ¿Me entienden? Por resguardo de su hijo. Entonces, cuando nosotros pedimos como esclavos del pecado es diferente que cuando pedimos como hijos. Y ahí es donde viene la verdadera libertad. Es donde viene el Señor, ayúdame con esta situación. Señor, necesito que me escuches. Señor, háblame. Porque a veces ni siquiera es pedir, a veces es escuchar a Dios. Ahora, Gálatas 5:13 nos dice, Gálatas 5:13, ¿lo tengo allí? Dice, aquí lo tengo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Esto es la conclusión de ser libre, es servir a otros. Jesús, siendo Jesús, vino a servirnos. Y Jesús llevó todo nuestro pecado, todo lo malo que hemos hecho y que haremos. Porque es que es eso. Esa es la bendición y las cosas que tiene Dios. Incluso lo que haremos, que nosotros ni siquiera sabemos. Ya eso se lo llevó en la cruz. Él cargó con toda esa culpa. Él cargó con todo eso. Para que tú y yo fuéramos libres. Y como dice este versículo, más bien sírvanse unos a otros con amor. Eso es lo que, esa es la manifestación de nuestra libertad en el Espíritu. El que tú desees servir, ayudar a otro, tender la mano, levantar. Por eso es que yo quiero que usted abra un poco su mente. Porque a veces pensamos que solamente los que venimos a las cuatro paredes es los que Dios está haciendo eso. Pero hay mucha gente en el mundo que quizás no conoce aún a Jesús, pero vive esto. Sirve, hace, ayuda y tiene un corazón sensible a Dios además. Lo único que pasa es que Dios en su tiempo se les revelará. Y alguien usará. Pero por eso es que no podemos dejarnos llevar, por cegarnos por la religiosidad muchas veces y realmente, como dice la palabra, querer y hacer. No tiene sentido que nosotros digamos ser libres y ser cristianos y ser hijos de Dios y aborrecer a la gente que quizás está en pecado. Eso no tiene sentido. Porque en la Biblia yo veo un Jesús
que se sentaba a comer con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los ladrones. Que él no se contaminaba. No, eso es otra cosa. O sea, no es que si tú te vas a sentar con el alcohólico, tú vas a terminar más borracho que el hombre, no. No es que si tú vas a hablar con el drogadito, tú te vas a meter 3 veces más lo que se metía él. Tú vas a tener realmente el amor y vas a servirle. Por eso es que le dijo Pablo en Romanos 2, 28. Romanos 2, 28 dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Cuando nosotros realmente somos libres en el espíritu, nosotros no estamos buscando que la gente nos alabe. Nosotros no estamos buscando que la gente diga, ¡ay, qué bien lo hiciste! Aunque eso es importante, el afirmar, sí. Es importante las palabras de afirmación, sí. Pero no lo hacemos con ese corazón, es lo que quiero decir. Lo hacemos realmente porque deseamos servir y deseamos agradar a Dios y porque somos libres de hacerlo, pues. ¿Usted sabe dónde se notan esas cosas? Por ejemplo, cuando la gente diezma. Cuando las personas diezman. Yo tenía amigos, por ejemplo, en la universidad, que íbamos en el metro. Y yo veía a alguien que tenía necesidad en el metro o en la calle, y si yo tenía posibilidad, yo le daba. Si yo tenía 2 bolívares, le daba 1. ¿Me entienden? Y peleaban conmigo. Peleaban conmigo. Claro, yo no sabía la Biblia que yo sé hoy, yo no sabía cómo explicarlo. Pero yo le decía, pero es que ya va, primero para comenzar son mis reales. Para comenzar. Y segundo, ¿y qué te importa a ti? No, es porque se lo va a fumar, se va a drogar, es que es alcohólico, es que ese niño, su papá lo está poniendo como lo está poniendo a trabajar, pues. Puede ser. Pero también si no le doy, capaz le caen a palo porque no llevo nada. ¿Me entiendes? Entonces le decía, ese no es tu problema. Le decía yo a mis amigos, eso no es tu problema. ¿Qué haga esa persona con eso? Eso es problema de Dios con él. Yo hice lo que yo sentí en mi corazón que debía hacer. ¿Me entienden? Entonces, eso es como un ejemplo tonto. Lo mismo pasa que decía con el tema de los diezmos, las ofrendas. Yo conozco gente que no le gusta que tú diezmes. Bueno, pero es que ese es mi problema, esos son mis reales. O sea, mi Dios así me ha bendecido, pues. Dios así ha bendecido mi vida. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, pues. ¿Por qué? Porque cuando yo me congregaba aquí, por ejemplo, que yo estaba hace 10 años atrás, que yo no tenía ni una puya en el bolsillo, nosotros teníamos unos sobrecitos que pronto los tendremos otra vez, donde escribíamos el diezmo, con el nombre, el apellido, y yo no tenía ni medio, yo le escribía a Dios 2 millones de bolívares. Dios sabía que yo no tenía esa plata. Yo le decía a Dios, algún día cuando yo los tenga, yo te los voy a diezmar. Pues gracias a Dios lo hago. ¿Me entienden? Y bueno, Señor, si me provees más, ayúdame más para bendecir más. Entonces, el asunto está que nosotros somos libres en el espíritu del pecado, en la mente, en el corazón, en lo financiero, en lo familiar, para que podamos servir a otros con amor. Esa es el único objetivo de ser libres en Cristo. Cristo fue libre de decidir si iba a la cruz o no. Porque nosotros podemos pensar que Cristo fue obligado. No, el Getsemaní demuestra lo contrario. El Getsemaní, Jesús decía, Padre, si es de ti, haz que pase de mí esta copa. Si no es de ti, ¿me entienden? O sea, que si realmente en ese momento Jesús no quería, pues, estaba asustado, yo lo estaría. Sabiendo que me van a clavar las manos, los pies, me van a caer a palos. Entonces, él tuvo la decisión de hacerlo. Nosotros también tenemos la decisión de servir, de amar, de hacer para Dios y por Dios. ¿Y por qué por lo general hacemos esto? Porque
estamos tan agradecidos con Dios con lo que hace en nuestras vidas, que no concebimos el no hacerlo. O sea, no lo concebimos. Y pueden pasar muchos problemas, y pueden pasar muchas situaciones en nuestra vida personal, pero aún así seguimos amando. Aún así seguimos haciendo. Por eso es que cuando nosotros pensamos realmente en libertad, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué consideramos libertad. ¿Qué es para ti libertad? Para mucha gente quizás es irse de viaje por el mundo. Para muchas personas hoy día en esta generación actual es no tener muchachos. No, yo no quiero tener hijos, yo quiero ser libre. Realmente la libertad que nos trae Dios, primero es para salvación y segundo es para compartirla. Porque cuando pensamos en libertad como la piensa en el mundo, es una libertad egoísta. Una libertad que yo quiero hacer lo que ven. Yo quiero ser libre económicamente, yo quiero ser millonario, yo quiero ser... porque yo quiero tener real. Es diferente. Es diferente cuando dice, Señor, prospérame porque hay gente que ayudar. Prospérame hasta donde tú puedas, hasta donde tú quieras, para yo poder ayudar. Señor, dame la posibilidad. Entonces, si usted hoy día todavía se siente esclavo, preso de algo que sabe que no es de Dios, entréguelo. Entréguelo. De la duda. Una de las cosas que nos esclaviza mucho es la duda. ¿Será Dios? ¿Será? Si estás dudando, realmente no estás teniendo una fe completa. No estoy diciendo que no tengas fe, estoy diciendo que no tienes una fe completa. Porque el tema de la duda, porque la cuestión está en la pregunta. Si tú te preguntas, ¿Dios lo vas a hacer? Hay un problema con la fe. Porque es diferente si te preguntas, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es otra cosa. Porque tú tienes la convicción de que Dios lo va a hacer. Lo que no sabes es cómo. Lo que no sabes es cómo. Si tú tienes la convicción de que Dios va a restaurar tu familia, tú vas a caminar en eso. No sabes cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Entonces, pero si ya cuando viene el primer problema en tu casa y ya tú empiezas a poner, no, Dios, ¿será Dios, verdad? Dios, tú vas a tocar a mi familia. No, pues yo no creo, no sé. Porque tú no conoces a mi mamá, Dios. Tú no conoces a mis hermanos. Y yo he tenido la bendición estos 10 años que tengo sirviendo en esta casa de ver tantas transformaciones y de ver tantas familias levantadas, que ya hoy día a mí no me cabe duda, ni una, de que Dios puede hacer lo que sea. Lo que sea. Y para mí eso se ha transformado en libertad. Que cuando vienen situaciones de difíciles, de vicisitud en la vida, yo sé que Dios lo va a hacer. De una u otra forma, Él va a solucionar. De alguna u otra forma. Y trato de tener paz. Porque claro, no se angustia, no es de carne y hueso, ¿no? Pero trato de tener paz. Y confiar plenamente en Él. Por eso mi invitación este día, familia, es a eso. Vivamos realmente siendo libres. Vivamos realmente buscando al Hijo para que esa búsqueda nos traiga libertad. Y Dios ponga en nosotros el querer como el hacer para amar, para servir, para hacer para otros. Eso va a traer una familia transformada, va a traer una comunidad y una nación diferente. Yo creo que eso es muy necesario hoy día. Y tengo la plena certeza de que no somos la única congregación que caminamos en eso. Hay muchas congregaciones ahorita que caminan en amar, en servir, en dar, sin esperar. Y creo que es tiempo de creerle. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esa cruz, Señor. Yo te doy gracias, Rey, porque a través de cada cosa que hiciste mientras caminaste en esta tierra, nos hiciste libres.
Yo te doy gracias porque muchos de nosotros, Señor, éramos incapaces, Señor, de salir de las tinieblas por sí solos. Te doy gracias, Padre Santo, porque nos hiciste libre de la oscuridad, nos hiciste libre aún de nuestra propia carne, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú abriendo cada día nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra vista espiritual. Que podamos, Señor, ser libres integralmente, en cuerpo, alma, espíritu, Señor. Que nuestros cuerpos sean sanos completamente, que toda enfermedad sea disipada, toda dolencia en nuestros cuerpos sea quitada en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú pasando un ungüento, Padre, por cada uno de los cuerpos, Señor. Que nuestra alma, Señor, tenga llenura de tu Espíritu, Señor. Que sea como huerto de riego, Padre Santo. Que en el poderoso nombre de Jesús podamos dar buen fruto siempre, Señor. Que nuestras almas, Señor, puedan ser guiadas por tu Espíritu. Que las heridas en nuestras emociones de nuestro pasado sean sanadas y seamos libres de esa esclavitud, Señor. Que toda falta de perdón, toda incredulidad sea quitada, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que nuestro espíritu permanezca conectado al tuyo. Que cada día nos alimentemos más de tu palabra. Que podamos vivir una vida de adoración, Señor. Una vida postrados delante de ti. Por eso, Padre Santo, te damos gloria y honra. Gracias por tu libertad en nuestras vidas. Anhelamos, Padre, que sea visible para otros esa libertad, Señor. Repita conmigo: Señor Jesús, en este día yo declaro y creo que me hiciste libre a través de la cruz del Calvario. Creo que eres mi Señor. Creo que trajiste el reino a mi vida. Te pido perdón si no he sabido cómo llevarla. Creo que moriste y resucitaste el tercer día y me trajiste salvación eterna. Quiero ser esclavo de tu justicia, mas no del pecado. Ayúdame a cada día ser más conforme a ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor perfecto. Adoremos al Rey. Desde el principio y hasta el fin. Hoy tú reinas aquí, Señor perfecto y tan glorioso, desde el principio y hasta el fin.